Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda clase de este curso gratis de Ethical Hacking. Como recordarán, la clase pasada vimos la metodología de ataque donde conocimos los 6 pasos para realizar las pruebas de seguridad, pentesting, Ethical Hacking. Como vimos, eran sinónimos, ¿no? Eso fue el lunes 8 de marzo y hoy, 10 de marzo, nos toca el siguiente tema, que sería hacking de aplicaciones móviles y web. Estoy muy feliz de ver a tantas personas conectadas y con tantas ganas de aprender esos temas de seguridad, que como les dije, son muy divertidos. Ya todos me han hecho saber esto también en los mensajes que he recibido en Facebook, por correo electrónico, por Telegram, agradeciéndome este curso, ¿no? Entonces yo también les agradezco su participación, igualmente. Y para los que se unen recién a este curso, los que se unen en esta clase número 2, mi nombre es Fernando Conicia, experto en Ethical Hacking, ¿no? Y hoy me acompaña Santiago Muñoz, uno de los instructores de Seguridad Cero también. Él también se dedica a los temas de hacking desde hace muchísimo tiempo. Se dedica también a los ejercicios de Red Team para entidades de diferentes sectores. Está muy especializado en lo que es hacking de aplicaciones web, Windows y Active Directory. Es Security Researcher en Faraday, instructor en Seguridad Cero, y tiene un montón de importantes certificaciones internacionales, ¿no? Como el OSCP, CRTP, CTRE. Y Santiago, ¿cómo estás? Si mal no me equivoco, hace unos meses también sacaste el OSC, ¿no? Una de las certificaciones más avanzadas de Offensive Security. Hola, muy buenas noches a todos. Sí, hace poquito tuve la fortuna de completar esa certificación, muy tediosa la verdad, y bueno, muy feliz de estarlos acompañando en esta clase. Perfecto. Entonces hay que actualizar esto. Ahora no te preocupes, para el siguiente curso vamos a poner tu nueva certificación. Y pedirles a todos que por favor nos comprueben que todo está en orden, que pueden escucharnos correctamente para dar inicio ya a la clase número 2. Esperamos su confirmación. Mientras tanto, les decimos que este curso viene gracias a Seguridad Cero y que por favor se unan a los grupos de estudio que tenemos en estas dos redes sociales, Facebook y Telegram. ¿Sí? Les voy a dejar aquí el enlace en la parte superior del chat para que puedan unirse, acceder a las repeticiones, a las invitaciones, a las clases en vivo, porque a veces el correo falla, ¿no? Uno no puede controlar eso, entonces los correos no llegan, algunas personas me escriben diciéndome que nunca recibieron la invitación y se pierden de las clases. Entonces, asegúrense de que eso no suceda y únense a los grupos de estudio donde van a recibir de primera mano todas las invitaciones. Genial. Entonces, empezamos con la clase número 2, ¿no? Lo que habíamos mencionado al inicio, hacking de aplicaciones móviles y web. Empecemos con lo que es hacking de aplicaciones web, ¿no? Todos conocemos lo que es un sitio web, ¿no? Una página donde las empresas muestran su información y tienen una presencia en Internet. Esos son los sitios web más convencionales, ¿no? Sin embargo, también existen aplicaciones, sistemas completos donde se gestionan transacciones. En el caso del sector bancario, tendríamos a los portales de home banking, banca personal, donde las personas realizan transacciones, ven su estado de cuenta. Por lo tanto, hay funcionalidades, ¿no? Ya no es solamente un lugar que uno visita, sino que interactúa con este directamente y recibe retroalimentación. Hablemos un poquito, siempre empezamos con noticias, ¿no? Les traigo esta noticia de hace un par de años, un poco menos de 2 años, ¿no? En la cual se descubrió un backdoor en WordPress, en el core de WordPress, ¿no? Este sistema para construir sitios web, el más utilizado del mundo. Y este backdoor afectaba a 60 millones de sitios en ese momento. ¿Se dan cuenta del impacto de esto? Interesante, ¿no? ¿Qué más? Esta no es la única vez que WordPress ha sido víctima, ¿no? De tener una vulnerabilidad, sino que ha ocurrido muchísimas veces en el pasado. Aquí tenemos una imagen de este sitio web llamado CVE Details, donde van a encontrar la lista de vulnerabilidades de todas las tecnologías que existen, ¿no? Por lo menos la mayoría. Y vemos que entre las primeras vulnerabilidades asociadas a WordPress hay muchísimas de Score 10, que es el score más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que la vulnerabilidad es crítica, ¿no? Y bueno, no le echemos tanto palo a WordPress, ¿no? Sino que esto es algo común entre cualquier tecnología. Siempre que hablemos de tecnología vamos a encontrar vulnerabilidades críticas, ¿no? Siempre. El tema es siempre estar utilizando la última versión, aplicar hardening, ¿no? Para asegurar la tecnología que utilicemos.
Perfecto. ¿Qué más? Para hacer pruebas a nivel de aplicaciones web, seguimos utilizando la misma metodología que vimos la clase pasada, ¿no? Los pasos son los mismos, pero a grandes rasgos los pasos son los mismos, pero las técnicas pueden variar dado que estamos atacando una tecnología específica como son las aplicaciones web. ¿Qué más? También comentarles que existe un proyecto de OWASP, es el OWASP Top 10, donde OWASP hace un enorme esfuerzo por investigar y traernos los 10 riesgos de seguridad más críticos para las aplicaciones web. ¿Qué quiere decir esto? Son los 10 peores riesgos, las 10 peores cosas que le podría pasar a uno de nuestros sitios web. Entre ellas, vemos que resalta, en primer lugar, las inyecciones. Y no es algo nuevo, las inyecciones están en el primer lugar como la vulnerabilidad más crítica desde el primer informe de OWASP, ¿sí? Hace ya varios años salió el primer informe, muchos años, y desde el primero sigue siendo el fallo de seguridad más crítico en una aplicación web, así que tiene un impacto enorme en miles de sitios web que actualmente están vigentes en Internet. Y imagínense lo que era en el pasado, ¿no? Muchísimo más. Perfecto. Entonces, Santiago, te dejo el control para que puedas mostrarnos un par de pruebas de concepto relacionadas a la aplicación. Bueno, hola, ¿qué tal? Me confirman porfa si se escucha bien, si todos por favor me están escuchando bien, y voy a empezar a compartir mi pantalla para que hagamos una de las máquinas que tenemos en nuestro laboratorio en el curso de seguridad 0, que es la máquina Kyotrix 1.1. Entonces, esta máquina está en la categoría boot to root, o sea que es una máquina que no sabemos qué dirección IP tiene, vamos a descubrirla también, vamos a hacer un discovery de nuestra red interna para verificar cuál es la red, vamos a escanearla y vamos a identificar ciertos puertos y vamos a practicar, pues ya como lo dijo Fer, nuestras inyecciones, el top 1 de OWASP en esta máquina boot to root. Entonces, no siendo más, vamos a compartir mi pantalla, por favor me confirman. Sí, están viendo mi pantalla. Okay. Por favor, muy importante que nos confirmen que se ve la pantalla de Santiago. Ok. A ver, perfecto. Genial. A ver, confírmanos. Sí, ya nos confirman de que se ve Santiago. Ok, entonces vamos a ver primero qué interfaz tiene mi máquina, ¿cierto? Vamos a ver, tengo esta interfaz de red, ¿cierto? O sea, es mi red como de pruebas que tengo de mi laptop. Vamos a escanearla rápidamente utilizando el Discovery de Nmap, ¿cierto? Que hay un truquito que cambiarle el 0 para que Nmap se vaya por toda esta interfaz de red tratando de descubrir cuáles hosts o cuáles máquinas están en este segmento y que responden a un protocolo ICMP. La bandera o la directiva -SN Nmap nos permite descubrir si hay algún host que responde a nuestro protocolo ICMP, indicando que esa máquina está viva dentro de nuestra red o que está respondiendo a ciertos protocolos. Entonces, vamos a escanearlo rápidamente. Y como miramos, vamos a ver mi dirección IP rápidamente. Mi dirección IP es la 10.10.10.1. Entonces, la máquina que estaba buscando es la 10.10.102. Entonces, vamos a proceder a escanearla rápidamente. Vamos a utilizar unas directivas de Nmap para hacer un escaneo un poquito más agresivo. Como estamos en un laboratorio controlado, pues podemos darnos el lujo de ingresar un montón de tráfico, ¿cierto?, a esta máquina con el fin de descubrir servicios o información acerca de esta que nos permita a nosotros realizar algún ataque de cualquier tipo. Entonces vamos a dar la directiva -A, que es el escaneo agresivo, donde Nmap va a lanzar sus scripts que tiene dentro de su herramienta para descubrir el tipo de puerto, el tipo de servicio y arrojarnos mucha más información acerca del puerto pues, que esté de acuerdo abierto. Vamos a utilizar la directiva -PN, que nos va a ayudar a que el host, o sea nuestra máquina, no haga ping a la máquina Kyotrix para evitar hacer mucho ruido, ¿cierto?, cuando estemos escaneando. Entonces vamos a utilizarla, vamos a utilizar el -N para que no resuelva ningún dominio. Esto nos va a ahorrar tiempo en el escaneo también. Vamos a utilizar la directiva -T4. La directiva -T4 nos va a permitir realizar un escaneo más rápido. Al realizar un intercambio de
paquetes mucho más rápido, nos va a permitir descubrir puertos de manera muy rápida. Y menos SV la directiva para que nos muestre la versión del servicio que está expuesto, la dirección 10.10.102. Entonces vamos a escanearlo. Esperamos unos segunditos de más. Entonces, recordemos las directivas que le hemos aplicado a este escaneo. La directiva "-a" es para indicarle a Nmap que es un escaneo agresivo. La directiva "-pn" es para que Nmap no haga ping, o sea, no realice ningún envío de paquetes ICMP. La directiva "-n" nos ayuda a que no resuelva el dominio, un dominio que tenga asociado esta dirección IP, por lo que nos va a ahorrar un poquito de tiempo en el escaneo. ¿Por qué se está demorando tanto? Porque el escaneo agresivo lanza muchos scripts de enumeración y de recolección de información dependiendo de los puertos que tenga abiertos esta máquina, ¿cierto? La directiva "-t4" nos va a ayudar a que ese intercambio de paquetes entre mi máquina y la máquina en la que estamos escaneando pues sea un poquito más rápido. Y la directiva "-sv" nos va a ayudar para imprimir la versión de los servicios que están expuestos dentro de esta máquina. Vamos a verificar un poquito cómo va nuestro escaneo. Va en el 96.88%, falta poquito para terminar. Y vamos a verificar la información que nos arrojó Nmap de acuerdo a esta máquina. Recuerden que estamos haciendo la máquina Chaotrix 1.1, o sea, la número 2 en la serie Chaotrix. Es una máquina realmente de un nivel muy básico que nos ayuda a enseñarle a nuestros estudiantes la manera de cómo se puede aprovechar una inyección de estas a nivel de una página web para escalarlo ya a una inyección, pues, digamos, a nivel del servidor. Entonces, como pueden ver, vamos a leer la salida que nos arrojó nuestro escaneo de Nmap. Tenemos el servicio en el puerto 22 que tiene un estado abierto, tenemos el servicio de SSH y la versión de OpenSSH 3.9.p1. Aquí lo que podemos hacer con esta versión es verificar si esta versión en específico tiene algún exploit público, o sea, o tiene alguna vulnerabilidad expuesta, reportada a nivel público, y nosotros podemos abusar de esta versión de pronto que esté desactualizada, ¿cierto? Vamos a seguir avanzando. Tenemos el puerto 80 abierto con el protocolo HTTP, tenemos un Apache HTTP 2.0.52. También podemos hacer lo mismo, también podemos buscar si este Apache con esta versión en específico tiene alguna vulnerabilidad reportada, que la cual nosotros vamos a aprovechar para ejecutar comando remoto en este servidor, ¿cierto? Entonces tenemos también el protocolo RCP Bind, todavía no nos sirve por ahora. Tenemos el puerto 443 abierto, que tampoco nos arrojó bastante información, y tenemos un MySQL, ¿cierto? Este está expuesto, o sea que detrás de esto tenemos una base de datos que de pronto nosotros nos podemos aprovechar de ella. Por ahora vamos a coger la dirección IP de nuestra máquina y vamos a ingresar al puerto 80, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, tenemos un login administrativo, ¿cierto? Vamos a intentar admin, no tuvimos suerte. Vamos a ver qué tal admin password. No tuvimos suerte tampoco. Entonces, lo que vamos a intentar hacer, basado en el OWASP Top 10, es engañar la query que hay detrás de esta consulta, ¿cierto? Porque digamos que este sistema o este programa lo que va a hacer es consultar a la base de datos si existe un usuario, que la cual el usuario que está registrado sea igual al que nosotros ingresemos y que la contraseña sea igual a la que nosotros hayamos ingresado en estos dos campos. Aquí atentos porque la clave está en lo que acabo de decir, si el usuario y la contraseña, ¿cierto? Entonces las dos tienen que cumplirse, los dos tienen que ser iguales o tienen que ser verdaderos para poder que la base de datos, el motor de la base de datos que está detrás, nos devuelva la información. Pero ¿qué pasa si nosotros engañamos esa tabla de verdad que hay detrás de esa validación? Si el usuario y la contraseña son verdad, nos deja pasar al login administrativo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros a través de inyecciones podemos saltarnos ese control que hay y decirle a la base de datos que cualquier contraseña que nosotros le ingresemos va a ser verdad, ¿cierto? Entonces,
Para eso vamos a utilizar lo que nosotros llamamos el SQL Injection Vanilla, o sea, el más básico de todos, que es el OR1, ¿cierto? Vamos a colocar cualquier usuario, Santiago, OR1, igual a 1 y el numeral. Ya voy a explicar qué hicimos. Lo que acabamos de hacer es que ingresamos cualquier usuario, este apóstrofe nos va a ayudar a cerrar, o sea, a cerrar la sentencia SQL que se está ejecutando, digamos, anteriormente, y el OR1 igual a 1 siempre nos va a ayudar a que esto sea verdad. Entonces, si el usuario y la contraseña son verdad, podemos avanzar a la otra página. Entonces, vamos a engañar a nuestro login, ¿cierto? Vamos a ingresar esta sentencia y voy a ingresar cualquier cosa en la contraseña, ¿cierto? Y como pueden ver, nos hemos saltado esa validación que tiene esta página dentro de su motor de base de datos. Entonces, aquí tenemos una funcionalidad que nos permite hacer ping, o sea, nos permite enviar un paquete ICMP a cualquier máquina en una red, ¿cierto? Vamos a probar una dirección IP .0.1, ¿cierto? Al localhost, y nos va a llevar a una página donde efectivamente va a mostrar la dirección IP a la que le hicimos ping y nos da respuestas. Aquí viene otra de los saltos o de los bypass que tenemos a nivel de la inyección de comandos a nivel del sistema operativo, ¿cierto? Porque lo que está haciendo acá esta página es enviar esta dirección IP al servidor, y el servidor ejecuta esa acción sobre el sistema operativo que está instalado. Pero ¿qué pasa si nosotros, esto es ya un poquito de manejo de Linux o de consola administrativa, podemos concatenar varios comandos, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros en una consola de estas podemos, a ver, ¿quién soy yo? Hola. Nos preguntan, ¿no? ¿Qué tan común es que encuentres una inyección SQL de repente en tu experiencia, en las pruebas que has podido hacer en la mesa? La verdad es muy común que los desarrolladores olviden hacer estas sentencias SQL seguras. Es muy común a veces en páginas donde hay mucho registro de usuarios, ¿cierto? Donde hay muchas funcionalidades de búsqueda de cosas, es mucho más común que se vea este tipo de inyecciones SQL. Son muy complejas a veces cuando son sistemas de pronto ya muy jardinizados, pero no significa que no se pueda explotar. Hay otro tipo de inyecciones SQL que son las blind, las que son a ciegas, que son mucho más comunes que estas que acabamos de ver en este laboratorio, ¿cierto? Entonces, la respuesta es sí, es muy común que estas inyecciones SQL se presenten en muchas de las pruebas que nosotros hemos realizado a nivel de pronto personal. ¿Y cuál es el impacto de que nuestro sitio web sea vulnerable a una inyección SQL? Hemos visto ahorita en pantalla un impacto grande, ¿no? Que nos permite saltar el login, saltar el inicio de sesión y acceder a la parte interna del sistema, ¿no? ¿Qué otras cosas podrían sucedernos en estos casos? Okay, eso extrapolando, digamos, haciendo una estadística rápida a nivel personal, hemos podido escalar desde la misma base de datos al sistema operativo, esto debido a los permisos que tiene el usuario de la aplicación web en el motor de base de datos, ¿cierto? Eso digamos que también es otro problema de configuración de permisos, pero esto, si de pronto ya es una página, si es una página informativa, pues digamos el impacto no es mucho porque solamente hay información, digamos, estática, pero no hay información dinámica con algunos usuarios que se pueda como usuarios con tarjetas de crédito, con DNIs, con correos, con contraseñas de correos, etc. Esto depende mucho de qué haya detrás de la base de datos, ¿cierto? Si tenemos permisos administrativos sobre la base de datos, podremos escalar al servidor, y el servidor pues ya hay otro mundo nuevo que explora ahí ya de cara a una red interna. Claro, ¿no? Imagínense que ese servidor estuviera en una red interna, ya estamos dentro y podríamos saltar hacia otros componentes, y en el peor de los casos el atacante podría apoderarse de toda la red interna. Ok, listo. Continuando con el laboratorio, como pueden ver. Una última pregunta nos dejan por aquí antes de poder ya continuar, sí, claro, y darle cierre, ¿no? ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo podemos evitar ser víctimas de una inyección SQL? Bueno, para este en particular y para todas las, digamos, vulnerabilidades del OWASP Top 10,
siempre se sugiere hacer revisiones continuas de código basado en los patrones de seguridad que tiene OWASP recomendados para cada tipo de lenguaje. También, como decía anteriormente, depende del lenguaje de programación que está detrás del servidor, pues cada lenguaje tiene su modo de proteger estas sentencias ante inyecciones de parámetros no identificados dentro de una sentencia. Me explico. PHP, Java, ASP tiene su propio motor de base de datos, tiene protección para estos tipos de ataque de SQL injection. Para eso hay que mirar cómo, para cada lenguaje en específico, cómo se puede realizar y cómo se puede actualizar la sentencia que tenemos, digamos, en este caso, llevarla a una sentencia almacenada o preparada, como se sugiere ciertos lenguajes que se lleve para proteger ante estos ataques. Genial. No sé si genial. seguimos hoy otra pregunta. A ver, no, yo creo que podemos seguir. Ya hemos visto todo lo que nos puede pasar por tener un dato de entrada, un input vulnerable a inyección, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que sigue. Vale. Entonces, retomando estos, digamos, sintaxis básica de Linux, nosotros podemos concatenar ciertos comandos. Como pueden ver, hice un whoami, punto y coma, un ls. Entonces, como pueden ver, él imprimió el usuario y listó los archivos que tengo dentro de mi máquina. Entonces, lo que vamos a intentar hacer nosotros es aprovecharnos de eso y realizar una conexión reversa a nuestra máquina. Entonces, para eso vamos a utilizar otra herramienta muy utilizada para este tipo de ejercicios, que es el Netcat. El Netcat nos va a permitir abrir un puerto en nuestra máquina para recibir una conexión entrante. Entonces, para eso vamos a hacer la siguiente sintaxis y vamos a abrir el puerto 4444. La directiva "-l" le indica a Netcat que él va a escuchar, va a abrir un puerto en mi máquina local para recibir una conexión. La directiva "-n" nos va a ayudar a que no resuelva ningún dominio. La directiva "-v" nos va a permitir imprimir algún mensaje de error, y eso activa como el verbose de esta herramienta para ver qué problema hay. Y "-p" es para indicar qué puerto vamos a abrir. En este caso vamos a abrir el puerto 4444. Y como pueden ver, el Netcat dice que está escuchando en el 4444. Entonces yo me devuelvo para nuestra consola administrativa y vamos a repetir el ejercicio que hicimos. Vamos a enviar una dirección IP, vamos a darle punto y coma y ya voy a explicar qué es lo que acabo de hacer. Aquí acabo de pegar una de las formas de realizar una conexión reversa a nuestra máquina. ¿Por qué una de las formas? Porque esta es en Linux nativo, ¿cierto? Estamos aprovechando que detrás de nuestra máquina hay una máquina Linux y estamos utilizando el lenguaje nativo Bash para conectarnos remotamente a nuestra máquina, ¿cierto? Si detrás del servidor hubiera Python, hubiera PHP, hubiera otro tipo, digamos, de backend, tendríamos que ajustar este script a ese lenguaje en específico. En este caso, como no estamos aprovechando que esta funcionalidad está ejecutando un comando directo en el sistema operativo, vamos a usar de eso para lograr una conexión reversa. Entonces, simplemente aquí le ponemos la dirección IP de nuestra máquina que va a recibir la conexión reversa y el puerto que acabamos de abrir. Ojo que este puerto tiene que ser igual al que acabamos de abrir con Netcat. Entonces, vamos a lanzarlo. Esto se va a quedar cargando porque va a enviar una conexión a mi máquina. Y como pueden ver, ya en mi máquina estamos dentro de Chaotrix. Vamos a ver total, hostname, y miren que estamos dentro de la máquina Chaotrix Level 2. Entonces, primera parte completada, ya entramos a la máquina, ya tenemos control parcial de esta máquina, somos el usuario Apache. Ahora, nuestro siguiente paso es escalar privilegios a usuario administrador, ¿cierto? Para esto existen scripts que nos permiten enumerar información muy rápido y con un formato de impresión muy rápida para nosotros leer cuál sería la mejor opción para elevar privilegios a nivel de esta máquina, ¿cierto? Por cuestiones de tiempo vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos un par de preguntas, ¿no? Sí, claro. Entonces, nos dicen, ¿qué tan frecuente es esto que está ocurriendo aquí, no? ¿Se dan cuenta qué es lo que está ocurriendo? Que tenemos una aplicación
que invoca comandos hacia el sistema operativo. ¿Qué tan frecuente es esto? ¿Es poco, bastante frecuente? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo diría que mitad y mitad. Es muy frecuente en ciertos sistemas, pero digamos en muchas páginas web no lo es. ¿Qué pasa? Hay exploit o hay CVEs del año pasado que a nivel de, digamos, empresas como Citrix o Netscaler o empresas mucho más grandes que abusaron de eso. También creo que hay recientemente un exploit de Bing War Center que se aprovecha de que la página web de administración de ellos ejecuta comandos sobre ciertos servidores y se aprovecharon de eso para ejecutar comandos en el, digamos, en el servidor central de este tipo de programas. Entonces, eso depende mucho del nicho donde manejen este tipo no sé, de parámetros o de funcionalidades, pero sí es muy común que estos tengan este tipo, no sé, de actividades con un sistema operativo como tal desde una página web. Correcto. ¿Y cómo podemos evitar ser víctimas de esto? Nos preguntan, nos proponen por acá, por ejemplo, soluciones como WAF, ¿no? Como los Web Application Firewall, pero finalmente estas son completamente, ¿pueden cerrar completamente esta posibilidad o no? En mi experiencia he visto muchos WAF que los atacantes buscan mucho la forma de saltarse los WAF, ya que los WAF a veces lo que hacen es whitelistear o poner en una lista blanca ciertos payloads, o sea, ciertos scripts maliciosos, y si detectan eso, pues generan una alerta. Pero ¿qué pasa si nosotros como atacantes nos inventamos otro tipo de salto a esos WAF? El WAF, debido a que en su lista blanca no encuentra nuestro payload, pues vamos a poder hacer otro bypass de eso. Entonces los WAF sí son una ayuda, pero yo creo que la ayuda sigue siendo las pruebas de white box, ¿cierto? La lectura de código, verificar cada funcionalidad, qué tan segura está y qué estamos arriesgando de pronto con cada funcionalidad, aunque el WAF es un control que ayuda a mitigar en cierto porcentaje, pero yo no me atrevería a decir que el 100%. Perfecto, perfecto. Entonces, Santiago, genial, creo que ya les quedó mucho más claro cómo es que funciona esto, y bueno, creo que no, también las consecuencias de esto, ¿no? Haciendo un análisis y un paréntesis contra la inyección SQL, en la inyección SQL podíamos tener acceso hacia la base de datos y potencialmente escalar hacia el servidor, ¿no? Pero aquí directamente estamos tomando control, ¿no?, del servidor, aunque con un usuario que podría no ser lo suficientemente privilegiado para hacer todo lo que queramos, ¿no? Entonces, Santiago, aquí te dejo. Correcto. Te paso. Eso es lo que estábamos hablando ahorita. Recuerden que ciertas motores de base de datos o los permisos que le demos al usuario que está detrás de la aplicación, pues puede afectar en el impacto de esta inyección SQL. Entonces, para seguir con nuestra elevación de privilegios, vamos a verificar uno de los principales elementos que suele verificar nosotros como atacantes para elevar privilegios en un sistema Unix es la versión del kernel o la versión del sistema operativo que está instalado. Para eso, vamos a ver el comando uname -a. Vemos que es un Linux 2.6.9, es un Linux bastante viejito. Vamos a ver también el ktc. Creo que esto es un Red Hat, creo que sí la hice al final. Vamos a repetir el comando aquí. Okay. Tenemos un CentOS 4.5, la verdad es un exploit bastante viejito. Para eso vamos a utilizar un exploit que está público, basado en una de las versiones desactualizadas de este sistema operativo, ¿cierto? Para cuestiones de laboratorio ya lo tenía listo para la explotación. Como pueden ver, este exploit, si pueden ver en la parte de abajo, en que este exploit está para las versiones de kernel de 2.4.4 a la 2.4.37 y de la 2.6 a la 2.6.30. Entonces nuevamente vamos a ver qué versión tenemos nosotros. Tenemos la 2.6.9. entonces nuestra versión cabe dentro de las versiones que son vulnerables a este exploit. Otro de los trucos también que solemos, digamos, practicar para enviar datos o enviar archivos a nuestras máquinas comprometidas,
es abrir un puerto local, también un servidor de archivos, perdón, local, para que lo podamos descargar desde nuestra máquina comprometida. Para eso vamos a utilizar Python, ¿cierto? Tocar con sudo Python, 3-m http server en el puerto 80, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, Santiago, un momento, si hayas habilitado tu cámara y tu audio, por favor, ahí para que lo vuelvas a habilitar. Perdón. Genial. ¿Están escuchando ahora sí? Sí, ahora sí te escuchamos. Vale. Como les venía repitiendo, nuestra versión de Kali, en nuestra versión de Kyotrix, la versión que tiene instalado el kernel, cabe dentro de la versión que es vulnerable a este exploit de elevación de privilegios. Como podemos ver en la información del exploit, vemos que es desde la versión 2.6.0 a la 2.6.30, ¿cierto? Entonces, dado que tenemos ese aprovechamiento, vamos a subir ese exploit a nuestra máquina comprometida utilizando Python. Entonces, cuando estamos utilizando Python, abrimos con esta sintaxis, abrimos un servidor local de archivos para poder desde nuestra máquina comprometida descargar ese exploit. Entonces, vamos a abrir rápidamente este servidor. Entonces, como pueden ver, aquí están listados todos los archivos que yo tengo dentro de esa carpeta donde abrí el servidor, ¿cierto? Voy a interrumpirla y vamos a descargar, ¿cierto? Voy a ir para la carpeta temporal, ahí estoy, utilizando el comando wget, que es un comando nativo de Linux. Vamos a conectarnos a mi máquina en el puerto 80 y vamos a descargar nuestro archivo de elevación de privilegios. Como pueden ver, llegó la petición desde nuestra máquina comprometida y verificamos con un ls para listar archivos que está nuestro archivo listo para ser compilado, ¿cierto? Esos archivos .c por lo general llevan las instrucciones de cómo se debe compilar para ser ejecutados en estos sistemas Linux. Entonces, vamos a utilizar el comando gcc para compilar esos archivos de C, ¿cierto? Le vamos a llamar con -o, le vamos a llamar root o give me root, ¿cierto? Give me root, vamos a llamarlo así, y le pasamos el archivo que queremos compilar. Es como, bueno, vamos a ver si salió nuestro archivo, ahí está, y lo ejecutamos y verificamos con un ID a ver qué usuario somos. Y como pueden ver, gracias a ese exploit somos usuario administrador de esta máquina simplemente desde un ataque web, utilizando SQL Injection para saltar el control de autenticación, luego abusando de la funcionalidad que tenemos para ejecutar PIN en ciertas máquinas, logramos una conexión reversa a nuestra máquina local e utilizamos, gracias a que el kernel está desactualizado, el kernel de Linux, utilizamos un exploit público para elevar privilegios. Entonces, como pueden ver, ya somos usuario administrador de esta máquina y esta es una de las máquinas que tenemos para presentarles hoy en nuestra clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Genial, Santiago. La gente está muy sorprendida con la velocidad con la que escribe los comandos. Lo han hecho sentir en los comentarios. Y sí, miren cómo, como menciona Santiago, un fallo en el kernel nos permite escapar de esa caja en la cual estábamos aprisionados con un usuario de bajos privilegios y ahora tener control total del equipo. Y como él mismo dice, solo por un fallo a nivel de la aplicación web. En este caso, las inyecciones. No estamos hablando de cualquier fallo, ¿no? Estamos hablando del principal fallo que afecta a este tipo de aplicaciones. Es por ello que la consecuencia es tan alta, ¿no? Entonces, quiero hacerles un comentario. Aquí teníamos un resumen, pero quiero llegar aquí, a este slide, ¿no? Hemos hablado de las inyecciones hoy. La clase pasada hablamos de lo que son los dorks, ¿no? Que eran estas combinaciones de comandos dentro de los buscadores que nos permitían tener resultados específicos, ¿no? Entonces, aquí yo les dejo un dork en pantalla, espero que se vea correctamente, el cual nos permite encontrar sitios web que sean vulnerables directamente a inyecciones, ¿de acuerdo? Debido a este error, ¿no? Que tenemos aquí.
que nos indica que tenemos un error en la sintaxis SQL. Es un error típico de cuando existe una inyección, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos esta búsqueda podemos encontrar miles de sitios que son vulnerables a inyecciones SQL, ¿de acuerdo? Entonces, con esto cerramos parte de hacking de aplicaciones web. Si tienen dudas, vamos a responder 2 preguntas que nos dejan por aquí. Ajá, nos preguntan qué tanto de todo lo que hemos hecho queda guardado en los logs, en los registros, seguramente de la base de datos o sistema operativo que han sido atacados. Bueno, yo creo que todo queda grabado. La idea de este paso es que nosotros, como atacantes, podamos utilizar lo que se hace llamar el borrado de huellas, ¿cierto? Como borrar los logs de lo que acabamos de hacer nosotros dentro de esta máquina comprometida. Pero sí, queda grabado, pero queda en nosotros como atacantes borrar esas huellas que acabamos de generar en esta máquina. Correcto, genial. Entonces, la otra pregunta que tenemos aquí sería, si no sabemos qué lenguaje de programación está por detrás, ¿cómo podríamos hacer la inyección? ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no? Interesante, porque ahí damos paso a la fase más importante de todo ethical hacking, que es la enumeración. Primero tenemos que enumerar muy bien nuestro sistema para asegurarnos y para verificar qué tipo de servicio está corriendo o qué tipo de lenguaje está detrás de nuestro servidor. Genial, genial. Entonces, muy importante la fase de enumeración. Recuerdo que en la clase pasada también lo habíamos mencionado, de que si no hacemos una buena enumeración, podríamos quedarnos atrapados en algún nivel de acceso o ni siquiera poder lograr una shell que nos permita controlar el equipo, ¿no? Perfecto. Entonces, genial, genial, Santiago. Vamos a pasar al siguiente apartado. Y miren, algo más para comentarles. Hemos visto un tipo de ataque que serían las inyecciones, pero miren la gran cantidad de tipos de ataque que existen, ¿no? Muchos más, y la lista continúa, ¿no? No se queda restringida en esta pequeña lista, sino que hay mucho más por explorar, mucho más que aprender en temas de hacking de aplicaciones web, ¿de acuerdo? Y ahora pasamos al siguiente apartado, hacking de aplicaciones móviles. Y quisiera contarles que hace muy poco, el año pasado, se descubrió un fallo de seguridad en los procesadores Snapdragon presentes en casi todos los dispositivos móviles del planeta, ¿no? Pero para determinada versión en específico, lo cual puso en riesgo a cerca de 1 billón de dispositivos Android, ¿sí? Espero que hayan actualizado sus sistemas operativos. Si no, podrían estar en el riesgo suscitado por el descubrimiento de ese fallo de seguridad. ¿Qué más? Lo mismo, al igual que WordPress, el caso que vimos cuando vimos la parte de aplicaciones web, Android, ¿no? Este sistema operativo que casi todo el mundo utiliza, tiene también muchísimos fallos de seguridad. De acuerdo a este sitio web, CB Details, miren la cantidad de fallos de seguridad que tiene con Score 10, y esta es la primera página, ¿de acuerdo? Hay más páginas después de esta que continúan con fallos a este nivel, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Para atacar una aplicación móvil, lo mismo, la misma metodología va a ser utilizada, ¿de acuerdo? La misma metodología de los 6 pasos, nuevamente las técnicas cambian para cada paso. Igualmente, OWASP, esta organización sin fines de lucro que hace diversas investigaciones en seguridad, también tiene un top 10 enfocado netamente en lo que son las aplicaciones móviles, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, los invito a revisar también este sitio web para que puedan informarse de todos los demás fallos de seguridad, de todas las demás pruebas que podríamos hacer y los riesgos que tienen las aplicaciones móviles. ¿Qué más? Vamos a revisar 2 apartados de este top, ¿no? Aquí tenemos los 10 apartados, por aquí tenemos la ingeniería inversa y por aquí el inadecuado uso de la plataforma, que son las pruebas que vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Primero, ingeniería inversa. Estamos muy acostumbrados a tener el código fuente, desarrollarlo con mucho esfuerzo, y luego compilarlo para tener nuestro APK o el binario de la tecnología que estemos utilizando, ¿de acuerdo? Si es una aplicación móvil para Android, va a ser un APK, ¿no? Y ese es el flujo más común que conocemos.
Sin embargo, estos compilados APK son susceptibles a ser decompilados. ¿Qué quiere decir esto? Ingeniería inversa. El proceso hecho al revés. Pasamos del APK hacia el código fuente de la aplicación. Es por ello que ese es su nombre, ¿no? Ingeniería inversa. Hay escenarios donde esto puede ser mucho más complejo, pero en el caso de la prueba que vamos a hacer ahora es bastante sencillo, porque existen herramientas específicas que nos permiten hacer la ingeniería inversa del APK para devolverlo a una reconstrucción casi fidedigna del código fuente original. Es una reconstrucción, ¿correcto? Entonces, lo que podría suceder es que determinados archivos, librerías, clases, no se decompilen correctamente y se pierdan. ¿De acuerdo? Entonces yo les dejo estos dos sitios web, los voy a mostrar ahorita en pantalla, denme un segundo. Pero se los menciono, el primero, Yadax, ¿no? Es un repositorio en GitHub donde podemos descargar esta herramienta que nos permite realizar este proceso de decompilación de manera local en nuestro propio equipo. Y este otro sitio, Java de Compilers, que a diferencia del otro es completamente en línea. ¿Qué quiere decir esto? Cargamos el APK en el sitio web y nos devuelve un comprimido, un zip, con el código fuente decompilado. Claro que aquí deben notar algo muy, muy especial, y es que le estamos entregando el código fuente al sitio web. Así que yo les recomiendo utilizar Yadax. Yo aquí les voy a proyectar mi pantalla un momento. Un segundo. Y listo, ya tenemos mi pantalla. Entonces aquí tenemos el sitio de Java de Compilers. Aquí pueden cargar de esta manera su comprimido. Perdón, su APK. Lo buscan por ahí donde lo tengan guardado, lo suben y luego lo decompilan, ¿no? Tarda un poco, ¿no? Porque hay que subir el comprimido, que pasar alguna cantidad de megas y luego es descargado. Al final van a tener un zip, el cual tienen que descomprimir, y dentro van a encontrar la carpeta con todo el código fuente. Deberían tener un resultado como el que tenemos aquí en pantalla. Miren toda la estructura del código fuente de la aplicación, ¿no? Aquí ya no tenemos un punto APK, sino tenemos un punto Java, ¿no? Archivos punto Java que ya contienen el código fuente. Nuevamente, es una reconstrucción. Podemos encontrar por allí secciones que no han sido adecuadamente decompiladas y por lo tanto el código y la lógica que está por detrás de esto no vamos a poder entender, ¿de acuerdo? Debido a que ha habido este error durante la decompilación. Entonces, cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes sabían que era posible hacer esto con un APK? O sea, regresar desde el compilado hacia el código fuente. Y ahora quisiera que me den la siguiente idea. ¿Qué cosa podríamos encontrar en el código fuente lo suficientemente interesante como para ponernos a buscar dentro de esto, ¿no? De primera mano, la lógica de la aplicación. Si este era un videojuego, por ejemplo, tendríamos toda la lógica que rige las reglas del videojuego. Podríamos encontrar por allí algún componente escondido que nos dé alguna ventaja. Si es una aplicación bancaria, podríamos encontrar de repente alguna API key que nos permita conectarnos a un servicio interno del banco, ¿no? Entonces, en el código fuente, tras la decompilación, van a encontrar un conjunto de cosas muy interesantes, ¿no? Entonces voy a revisar acá los comentarios, a ver qué cosas nos proponen que podemos encontrar en el código. Exacto, recursos, enlaces de conexión, firmas digitales para el certificado. Estamos hablando de cosas avanzadas, ¿eh? Perfecto, me alegra que conozcan temas específicos de esto. IPs de los servidores, genial, veo que estamos muy sincronizados en cuanto a lo que estamos viendo, pero déjenme mostrarles aquí el código, ¿no? Entonces, en este código fuente podríamos encontrar una variedad de secretos que podrían poner en riesgo a la aplicación, ¿no? Entonces, a alguien que esté haciendo pruebas de seguridad, pentesting sobre esta aplicación móvil, el primer paso sería de compilar y entender la lógica al mismo tiempo de que buscamos algún secreto en el código fuente. Vamos a buscarlo, ¿no? Esta es una aplicación. En este primer
en este primer archivo que vemos tenemos referencias hacia un nombre de usuario y un password. Entonces, seguramente que por aquí debe haber algún inicio de sesión, ¿no?, en la aplicación. ¿Qué más? Sigamos buscando. Vemos el uso de Shared Preference, ¿no?, que lo que nos permite es guardar dentro de archivos asignados al espacio de trabajo de la aplicación datos internos, ¿no?, que se van a mantener en caché para ser utilizado de manera posterior. ¿De acuerdo? Entonces, ya nos está dando una idea, ¿no? ¿Qué significa? Que la aplicación guarda datos en su espacio de trabajo, que también tiene un inicio de sesión, y también es muy común que las aplicaciones nos permitan recordar nuestro usuario y contraseña. Lo han visto en varios sistemas, ¿no?, en los cuales marcamos un check y ya no tenemos que volver a ingresar nuestras contraseñas de acceso en el futuro, ¿no? Es bastante común. Entonces, lo que nos toca ahora es seguir buscando en todo el código fuente de la aplicación algún punto que nos permita dar con dónde se guarda esta información, cómo es que la encontramos, cómo es que funciona, ¿no? Entonces, una recomendación que les voy a dar siempre en este sentido es buscar palabras clave. Por ejemplo, password, ¿no?, como la que hemos encontrado. ¿Qué más? Key. Miren, aquí les estoy dando las palabras que pueden utilizar. Secret, ¿no?, para encontrar justamente lo que la aplicación no quiere que encontremos. Entonces, digan ustedes, si ya tenemos, para que ustedes mismos puedan resolverlo, miren, ya tenemos la idea de que hay un inicio de sesión, sabemos de que se guarda internamente. Entonces, al guardarse internamente este inicio de sesión, seguramente que se guarda cifrado, ¿no?, encriptado. ¿Qué palabra clave podríamos utilizar para encontrar la línea de código donde se cifra esta información y encontrar algo mucho más interesante? A ver, coméntenos en el chat. ¿Qué palabra clave nos podría servir para este escenario? A ver, yo los leo y me gustaría saber qué ideas se les ocurren. A ver, Cipher, Crypto, Decrypt, ¿no? Interesante. Data, Crypt, Query, MD5, ajá, también muy interesante, aunque MD5 ya es una función hash que ya es considerada obsoleta, pero la sigo viendo muy utilizada en diferentes sistemas, ¿no? Entonces vamos a utilizar Decrypt, por ejemplo, ya que lo han mencionado varias veces. Y miren, acá tenemos una función que sirve justamente para esto, ¿no?, para descifrar, para desencriptar. Entonces, aquí tenemos la función, ¿no? Hay una función para encriptar y una función para encriptar, ¿no? Seguramente que haciendo uso de esas funciones, la aplicación cifra o descifra la información que se guarda al interno. Perfecto. Vean, eso es un trabajo clásico de análisis estático, ¿no? Ni siquiera hemos ejecutado la aplicación. ¿Qué más? Para cifrar algo, ¿qué necesitamos? Necesitamos el dato, la información plana que queremos cifrar, ¿no?, y una llave, una key, para que cuando se aplique el algoritmo criptográfico se genere un resultado impredecible, ¿no? Entonces, podríamos intuir de que en algún lugar de este código podría estar esa llave, ¿no? Veamos. Entonces, aquí tenemos la función para cifrar, aquí tenemos la función ya nativa aquí está la función nativa para realizar el cifrado, ¿no? Aquí vemos que se está utilizando el algoritmo criptográfico AES, ¿no? ¿Qué más? Entonces, solamente tenemos que buscar dónde está la llave. Si esta función sirve para cifrar, debería recibir como parámetro la llave criptográfica, ¿no? Acá tenemos uno de los valores necesarios para este proceso de cifrado, que es el vector de inicialización. Son temas técnicos de la criptografía, pero por aquí tenemos a la key, ¿no? Si aquí dice, bueno, un poco de programación, this.key, significa que esta variable está definida en este mismo archivo. ¿Dónde están las variables que se definen? Que son locales para todo este contexto al inicio, ¿no? Veamos, y aquí la tenemos, la variable key, y esta es la llave para cifrar la información. Y de paso también nos encontramos al vector de inicialización, que es 0000, que es el vector de inicialización que casi todo el mundo utiliza, pero que lo que provoca es que el resultado cifrado sea mucho más débil, debido a que la función del vector de inicialización
es provocar desorden en el resultado, ¿no? Le han puesto 000 y por lo tanto es como si no estuviéramos utilizando esta medida adicional, y por si fuera peor aún, están utilizando una llave de cifrado que está embebida en el código fuente. Sinceramente, me he encontrado con este caso en muchísimas aplicaciones que están en entornos productivos, el uso de secretos, ¿no? Entonces, miren, ya no tenemos que ni siquiera ejecutar la aplicación para ya decir que hemos encontrado un fallo de seguridad crítico en ella, ¿no? Y así como ustedes mencionaban, podríamos encontrar muchas otras cosas interesantes dentro del código fuente, ¿no? Como las llaves de los certificados, ¿no? Cuando queremos hacer certificate pinning, de manera de que simplemente lo removemos o lo cambiamos y ya podríamos inspeccionar el tráfico, ¿no? Entre otras cosas que nos podrían ayudar en el siguiente proceso, ¿no? Cuando la aplicación ya está corriendo. Genial. Entonces, de esta manera, ya hemos hecho la primera prueba. Aquí tienen un ejemplo del resultado que nos da JADAX cuando hacemos la decompilación, ¿no? La primera herramienta que les mencionaba. Y cómo podemos encontrar cosas interesantes dentro del código fuente, ¿no? Como les mencionaba, usuarios y contraseñas, API keys que nos permitan consumir servicios, llaves de cifrado, como fue en este caso, y muchas otras cosas interesantes. Y asimismo, el mismo código fuente, ¿no? Que nos da el pie y la base de cómo funciona la aplicación. Entonces, esta ha sido la primera prueba que teníamos para ustedes. Este correspondía al apartado número 9 del LOWASP Top 10 para aplicaciones móviles. Y ahora nos toca ver un ejemplo relacionado con el apartado número 1, el más crítico asociado a las aplicaciones móviles, el uso inadecuado de la plataforma, ¿no? Veamos, ¿de qué trata esto? Primero un poquito de contexto para poder entender este escenario, ¿no? En las aplicaciones Android hay un concepto que son las actividades exportadas o los exported activities, ¿no? Que son activities, cada pantalla dentro de una aplicación en Android es un activity, ¿de acuerdo? Entonces, algunas de ellas pueden ser configuradas de esta manera por algún requerimiento, ¿no? Sería la característica exported true. ¿Qué permite esto? Permite de que podamos llamar directamente a esa pantalla o ese activity sin pasar por el resto del flujo de la aplicación, ¿de acuerdo? Esto puede ser bastante útil, por ejemplo, cuando estamos en aplicaciones que interactúan con otras. No sé, por ejemplo, cuando hemos estado en WhatsApp y queremos compartir alguna publicación, algún contenido hacia otra red social como Facebook, TikTok, etc. Entonces, de esa manera, invocamos un activity de otra aplicación directamente, ¿no? Pero si no se utiliza de manera adecuada, esto puede ser bastante peligroso. Vamos a ver un ejemplo de cómo esto puede ser un problema, ¿no? Veamos, para ello yo tengo aquí una aplicación bancaria de pruebas, ¿no? Y tenemos el inicio de sesión, ¿de acuerdo? Esa es la aplicación. Voy a intentar ingresar con algún usuario y contraseña, por ejemplo, admin, ¿no? Vamos a intentar y no podemos ingresar, ¿no? Porque no tenemos las credenciales correctas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Santiago nos mostraba cómo bypassear el inicio de sesión con una inyección SQL, pero en este caso voy a mostrarles otra manera de hacerlo, para el caso específico de las aplicaciones móviles, y es con un intent, ¿no? El intent nos va a permitir invocar directamente la siguiente pantalla que vendría después del inicio de sesión, ¿no? Como lo habíamos mencionado en el caso de que el activity tuviera la característica exported, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hacerlo, tenemos que ejecutar toda esta línea de comandos dentro del dispositivo móvil. Aquí la tienen, ¿no? Es adb shell am para interactuar con las activities, ¿no? Y llamamos al nombre completo de la actividad. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo saber todo esto? ¿Dónde lo encuentro? Pues lo encuentran en el código que decompilaron previamente, específicamente en el Android Manifest, ¿no? Aquí vamos a encontrar la lista de activities y por aquí vamos a tener justamente el activity que está configurado como exported, ¿no? Aquí lo tenemos, Android exported, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, vean cómo se encadena todo el proceso, ¿no? Al descubrir una vulnerabilidad, un fallo de seguridad, podemos aprovecharlo para el siguiente.
Entonces, ya que conocemos el activity, simplemente lo colocamos dentro de la instrucción que tenemos aquí construida, ¿no? Y veamos el resultado. Tenemos la aplicación acá, llamamos a este activity que es posterior, vean el nombre, post-login, y ya no tuvimos que poner la contraseña de inicio de sesión ni el usuario. Directamente llamamos a una pantalla, un activity interno, ¿no? Que viene después de la autenticación, y ahora ya podemos realizar cosas como cambios de contraseña y hacer transferencias bancarias en esta aplicación, ¿no? Todo porque se configuró de manera insegura el acceso a esta pantalla, ¿no? Santiago, ¿cómo estás? Ahí quería que tú nos ayudaras a responderles una pregunta a nuestros asistentes. Claro. ¿Cuál es la vulnerabilidad que más te has encontrado hablando de hacking de aplicaciones móviles? Bueno, yo creo que se pelean la de las actividades, la de los intent que están exportados de manera insegura, y la de la información almacenada, digamos, hardcodeada dentro del código fuente cuando se reversa con JAT10. Precisamente los dos escenarios que estamos viendo hoy en la clase. Genial. A ese yo le sumaría el almacenamiento inseguro dentro del espacio de trabajo de la aplicación, ¿no? En archivos XML, archivos de configuración, también los desarrolladores suelen guardar secretos, ¿no? ¿Qué más? Algo más a comentarles. Hemos visto ahorita dos escenarios, ¿no? De pruebas de seguridad para las aplicaciones móviles, pero igual que en el caso anterior, existe una gran cantidad de pruebas de seguridad que podemos hacer, ¿no? Y que, de nuevo, no se restringen esta lista, ¿de acuerdo? Hay muchas más pruebas que toca aprender. Algo más, al igual que en la parte anterior, un DORC. Este sitio que tenemos aquí en pantalla se llama Shodan, ¿no? Es conocido como el buscador de los hackers. Y en este podemos hacer búsquedas dirigidas hacia los servicios que están publicados en Internet. Ya no solamente nos restringimos a lo que son sitios web como los navegadores convencionales. Y haciendo esta búsqueda, ¿qué dice aquí? Android Debug Breach, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar dispositivos móviles que están configurados de manera insegura, de manera de que han dejado una puerta abierta a que cualquiera pueda conectarse a ellos directamente. ¿Cómo lo hacemos? Con este comando. ADB Connect, eso sí, tienen que tener previamente esta herramienta, que es justamente la herramienta que yo utilizo aquí para conectarme a este dispositivo móvil, ¿no? ADB. Y con las siguientes directivas, ¿no? ADB Connect la IP del sitio del dispositivo vulnerable y el puerto. Lo más común es que cuando abrimos el puerto para la conexión ADB se utiliza el puerto 5555, ¿no? Faltaría determinar la IP, que la encontramos directamente en Shodan, ¿no? En este buscador especializado para hacer pruebas de seguridad. ¿De acuerdo? Aquí van a encontrar, de acuerdo a esa búsqueda, 3000 direcciones IP de equipos que están conectados a Internet abriendo el puerto de ADB, ¿no? Entonces, eso ha sido todo por esta clase de hoy. Hemos visto pruebas de seguridad que nos han permitido tomar el control total de tanto aplicaciones web como aplicaciones móviles. Ahora vamos a tener un espacio para responder preguntas que hayan podido surgir con respecto a estos dos temas. A ver, déjenos sus preguntas, por favor. Ajá, interesante. Una pregunta muy interesante que a veces me la plantean, Santiago, y es que ¿qué tan expuestos, ¿no? Mejor dicho, qué tan frecuente es que estas direcciones IP que están en Shodan, en estos buscadores, finalmente sí sean vulnerables? ¿No? Porque ahí aparece la lista, pero ¿todas serán vulnerables o no? Bueno, yo creo que Shodan lo que hace es mapear ciertos protocolos, ¿cierto? No nos asegura que un sistema esté vulnerable o no, ¿cierto? Digamos que Shodan es el primer paso para nosotros mapear el tipo de objetivo al que intentamos hacer como una prueba de testing, ¿cierto? Digamos que Shodan no nos está diciendo que es vulnerable, simplemente nos está diciendo
que dicho protocolo está expuesto a Internet y que puede que o no esté inseguro, ¿cierto? Eso depende mucho del tipo de protocolo que esté detrás. Claro, además de que Shodan es una foto en un momento del tiempo, ¿no? Seguramente cuando se encontró que esa IP tenía abierto ese puerto, fue en un momento, pero ahora podría estar cerrado, haber pasado un tiempo y ya no estar disponible, ¿no? ¿Qué más? Por otro lado, a ver, nos preguntan, ¿cómo podemos corregir esto? ¿Cómo podemos evitar ser vulnerables? De este lado, de las vulnerabilidades que hemos visto, la forma más precisa sería con análisis estático, tal cual hemos hecho para buscar el fallo de seguridad, pero del lado del equipo de desarrollo, ¿no? Que tengan por ahí algún perfil de seguridad que se dedique a hacer este análisis estático y detectar estos fallos. Y claro que también podría ser complementado con análisis dinámico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ponemos en vivo la aplicación y le realizamos pruebas de seguridad. Y como último paso, un poco de pentesting y hacking no queda de más. Entonces, sigan dejándonos sus preguntas, por favor, para poder responderlas. ¿Qué lenguajes de programación son básicos para el ethical hacking? Si hablamos de aplicaciones móviles, la respuesta es bastante concisa, ¿no? Swift, ¿no? En el caso de iOS, y en el caso de Android, Java o Kotlin, ¿no? Que son los lenguajes bases que se utilizan. Del lado de las aplicaciones web, ¿qué opinas, Santiago? ¿Cuáles serían los principales lenguajes a aprender? De pronto para desarrollo o para atacar, ¿cierto? Yo creo que cualquier lenguaje es seguro siempre y cuando se utilicen las funciones que están diseñadas de forma segura para hacer esas funcionalidades específicas que nosotros requerimos, ¿cierto? Entonces el lenguaje ya no se vuelve un obstáculo, sino la manera de cómo utilizamos ese lenguaje. Recuerden que PHP es el lenguaje que tiene más vulnerabilidades de todos los lenguajes reportados, y que Facebook está basado en PHP en la mayoría de sus sistemas. Entonces, obviamente, ellos manejan un nivel de seguridad muy alto, ¿cierto? Un estándar muy alto para ese tipo de lenguaje. Sin embargo, más PHP no deja de ser, como les digo, el lenguaje que más vulnerabilidades tiene reportadas. Entonces, miren que la barrera del lenguaje se rompe, ya no es necesario que PHP o ASP, Python, sino que es la manera de cómo lo programamos para que sea seguro, ¿cierto? Correcto, genial. Aquí nos preguntan, ¿qué tan vulnerables son las aplicaciones hechas en Flutter, ¿no? Que es un lenguaje simplificado para programar aplicaciones? Les digo que ningún lenguaje, ninguna tecnología está provista es invulnerable, ¿no? Todas son susceptibles a sufrir ataques exitosos que comprometan a la organización, ¿de acuerdo? Entonces, no se casen con ningún lenguaje de programación. Esa sería la premisa. ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra pregunta que tengamos por aquí? ¿Cómo podemos detectar un atacante que desde Internet está intentando ingresar a nuestra red? Muy difícil, muy complejo. Hay muchas cosas que hacer al respecto, en realidad, no es una sola cosa. ¿Qué opinas, Santiago? ¿Qué medidas podríamos tomar? Bueno, yo creo que es muy difícil a veces de pronto descifrar desde dónde va a llegar ese tipo de ataques, o sea, verificar desde dónde nos van a atacar, desde dónde nos van a pegar. Creo que la mitigación se da de acuerdo a lo que nosotros estamos exponiendo a Internet, ¿cierto? Si estamos exponiendo un servicio RDP, pues tratar de que todos los logs estén centralizados, que podamos hacer búsquedas mediante herramientas como Splunk, otras herramientas pues automatizadas para búsqueda de amenazas, ¿cierto? Pero ¿cómo nos vamos a proteger? No hay una guía, no hay una Biblia, no hay un manual de cómo hacerlo genéricamente, ¿cierto? Eso va dependiendo siempre de qué estamos exponiendo nosotros. Correcto. Genial. Entonces, es muy difícil, ¿no? En verdad, pero si es necesario, si hemos recibido un ataque y en verdad valdría la pena encontrar al criminal, es difícil. Si es que hemos recibido un robo muy grande, de repente valdría la pena hacer el esfuerzo, pero la mejor opción es la mitigación previa, ¿no? Asegurar todo y evitar de que este ataque finalmente sea exitoso.
¿Qué más? Aquí una pregunta bastante interesante. ¿Por qué dicen que TikTok es un APK espía? Hace tiempo, hace unos meses, un grupo de investigadores de seguridad analizaron el código fuente de TikTok, ¿no? De repente haciendo técnicas de ingeniería inversa como las que hemos visto ahora, y detectaron de que esta aplicación guardaba muchísima de la información del entorno del dispositivo móvil y la enviaba a los servidores de TikTok, ¿no? Sin previamente haber solicitado ningún tipo de autorización. Entonces, es por eso que en algún momento del tiempo hubo esa noticia, ¿no? De que decían que TikTok espiaba, etc. Y por ello tuvo muchos problemas y creo que no sé si los ha resuelto hasta ahorita para poder funcionar dentro de Estados Unidos. ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra pregunta que tengan por aquí? A ver, una que tenemos aquí. ¿Cómo podríamos ser totalmente anónimos al momento de realizar un ataque? ¿Cómo lo ves, Santiago? Bueno, yo creo que he visto bastantes ataques a nivel mundial. De pronto, en la experiencia de mis trabajos, he visto muchos atacantes muy, digamos, muy innovadores en ciertas técnicas para hacer anónimos. Muchos utilizan Tor más una VPN, ¿cierto? Pero siempre hay un punto donde se expone la información de estos usuarios, ¿cierto? Este atacante en particular tenía Tor más otros 2 servicios de VPN, pero lo particular es que los 2 servicios de VPN había pagado con su tarjeta de crédito propia, entonces ahí expuso su información y digamos que fue posible la investigación pues que hicieron para capturarlo. ¿Cómo ser anónimo? Pues lo primero sí es la red Tor, digamos, hay muchas herramientas que se pueden utilizar dinámicamente para lograr un nivel de anónimo muy bien para ciertos ataques, pero siempre va a haber algo que va a liquear nuestra información a nivel de red, ¿cierto? Por eso muchos recomiendan, no sé, hay muchos trackers de JavaScript a nivel de las páginas de la Deep Web, hay otros muchos tracking a nivel de ciertas páginas, ¿cierto? Es más protegerse de los navegadores que intentan como rastrearnos por medio de scripts que ellos precargan en ciertas ads, ¿cierto? Hay muchas formas de ser anónimo, ¿cierto? Pero la primera yo creo que es aprender a utilizar bien los nodos de la red de Tor. Así es, porque por ahí nos podemos encontrar con un nodo falso. Claro, y... Genial. Entonces, miren, cerremos con 2 preguntas más para terminar esta sesión de preguntas. Entonces, al explotar una vulnerabilidad en una aplicación móvil, ¿es posible tener control del dispositivo móvil? ¿Cómo lo ves, Santiago? Claro que sí, claro. Digamos que si hay un intento o una actividad que intenta cargar algo del sistema operativo, hay CVEs también para Android reportados a nivel de este tipo de ataques y se puede activar o recurrir al escenario que acabamos de ver a nivel de la inyección SQL, ¿cierto? Una funcionalidad que interactúa directamente con los recursos del sistema operativo y podemos abusar de este para entrar directamente al dispositivo móvil. Genial. Una pregunta que también siempre viene es, ¿también se puede hacer esto en iOS? ¿No? En realidad, se puede hacer lo mismo. Solo por facilidad les mostramos un ejemplo en Android, ¿no? Pero se puede hacer sin ningún problema. Toda la misma gama de técnicas contra las aplicaciones hechas en iOS. ¿De acuerdo? No hay una limitante en ese sentido. Genial, genial, Santiago. Entonces, de nuevo agradecerles a todos su participación en la clase de hoy. Nos vemos el viernes en la tercera clase, ¿no? En esta tercera clase vamos a hablar de otros temas muy interesantes, como son el hacking de sistemas Windows y Active Directory. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Muchas gracias a todos. Feliz noche para todos. Hasta luego.